Buenos días, mi nombre es Ricardo Gómez. Hoy vamos a hablar sobre el censo en Colombia en el año 2018, datos entregados por el DANE. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el DANE lo que hace es registrar una base de datos de cuántos colombianos o cuántas personas habitamos en Colombia, pues para dar la salud, la pensión, todo lo que es el tema de estudios, así sucesivamente mirar el incremento de nacidos vivos y pues como tal qué juventud hay o qué gente de la tercera edad ya podemos encontrar como tal. Bueno, nos vamos a ir a los instrumentos que se utilizan prácticamente para hacer estas encuestas. Estas encuestas, por la cantidad y magnitud de millones de colombianos que somos, el DANE lo maneja tanto por entrevistas, por el puerta a puerta, por sistemas integrados o por análisis anteriormente basándose en cuántos nacidos vivos hay en el momento. Bueno, si nos vamos a cuántos somos. En Colombia en el año 2018 se registró la mayor totalidad y suma de colombianos, o sea, esa suma no se había encontrado o sea, es la primera vez que había tanta población en Colombia, que somos 48.258.494 habitantes. Es una suma que realmente marcó como tal. Entonces, pero ¿a qué nos llevamos con esto? En Colombia, en ese año 2018, había mucho extranjero. O sea, había tanta gente que salía del urbano a lo rural y lo rural al urbano. Y de igual forma teníamos en nuestro país extranjeros de Venezuela, por decirlo así. Bueno, si nos vamos a un porcentaje de zona urbana y zona rural, encabeza lo municipal el 77.1% y ya lo que es centros poblados como tal encontramos un porcentaje del 22.9%. A esto nos indica que haciendo el estudio y lo que nos entrega el DANE, las localidades o las ciudades o los lugares donde es más poblado son las ciudades, porque aquí es donde la gente encuentra las salidas tanto educativas como estudio, como su centro o su estabilidad tanto económica como profesional. Dichas ciudades son como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico, donde encontrarán su estabilidad tanto económica, tanto estable y como su estudio, porque pues en las ciudades es donde encontramos la mayor cantidad de universidades, mayor flujo de ingresos. Bueno, indicadores demográficos, crecimiento moderado. Bueno, vamos a hablar sobre el crecimiento moderado, donde hablamos de la natabilidad por mil. Entonces, tenemos algo estipulado que la natabilidad es por mil, significa que por cada 1.000 habitantes, ¿cuántos nacidos vivos hay? Tenemos que tener en cuenta que anteriormente teníamos más aumento de personas de la tercera edad a personas jóvenes, niños, niñas, adultos. Entonces, la natividad significa un ejemplo que se encontró, que digamos que por cada mujer debe haber uno a dos nacidos vivos. Entonces, si hay 100 personas de la tercera edad, debe haber un porcentaje del 50 al 52% de nacidos vivos. Por deceso de tercera edad, debe haber un incremento de natabilidad para sostener como una base de datos congruentes, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vivimos en Colombia? En Colombia, según las estadísticas, todo esto estamos basándonos en el 2018. Las estadísticas es en que en Colombia hay 14.2 millones de hogares, pero realmente son 13.5 millones habitables. O sea, como tal, hicieron una suma de 14.2 que son total, pero habitables 13.5 millones. Bueno, en esto nos tenemos que basar en tres cosas. La primera, son casas, apartamentos y habitaciones u otras, las cuales las casas tienen un 79%, los apartamentos un 16% y las habitaciones u otras un 5%. Lo cual nos vamos al acceso a servicios públicos, perdón. Tenemos que tener en cuenta que en lo urbano tenemos servicio del agua natural, gas, electricidad, servicio de alcantarillado y servicio de recolección de residuos orgánicos y inorgánicos. Pero en lo rural no lo tenemos. En lo rural en algunos lugares podemos encontrar el agua, la luz y depende la situación, el gas. ¿Por qué? Porque hay lugares donde
sigue la gente cocinando a leña o pues con su pimpina de gas que conocemos. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar el servicio, tampoco alcanza a llegar el servicio de alcantarillado, tampoco alcanza a llegar el servicio de recolección. Entonces ahí es donde vemos un poquito de contaminación. ¿Por qué? Porque ciertas personas, por no tener esa posibilidad, o entierran basura o literalmente la queman. Entonces a eso nos llamamos que tenemos una ventaja los de urbanización, más no los rurales. Entonces, vamos a hablar de los lugares o los tipos de hogares. Los nuclear significa padre e hijos, su familia nuclear. Los monoparental son mayor, que son, digamos, las madres con su hijo o su hijo con su padre, que son familias muy acogidas, pero no en un hogar concreto. Extenso. El hogar extenso se realiza es cuando, digamos, existe madre, padre, hermanos y abuelos o tíos, personas más dentro del hogar. Unipersonal es el que solo se encarga, digamos, en un caso, un hombre solo o su mujer solo, que o sea, dependen solo de ellos mismos. Bueno, la jefatura. Tenemos que tener en cuenta que la jefatura realmente está solo en las mujeres. Las mujeres realmente tienen el 79.4% de jefatura en los hogares, que se hacen cargo de sus hogares, se hace cargo de que esté pendiente de su hogar, mientras los hombres el mayor porcentaje son los que se dedican a trabajar. La jefatura como tal la tiene la mujer estacionalmente. La urbanización, ciudades debido a las oportunidades. Bueno, la urbanización es lo que comentaba. Los niños, los adultos o, pues personas deciden irse fuera a tener mejores opciones. Porque digamos, en una ciudad tienen un trabajo estable, tienen de pronto una educación estable. En cambio, en un pueblo, un municipio ya es muy reducido. ¿Por qué en un municipio? Porque los municipios a veces son muy cortos, muy pequeños, que no tienen como la explotación general de un negocio, una estabilidad laboral donde les genere ingresos para una universidad. En cambio, en una ciudad sí lo pueden encontrar. Reducción del tamaño de los hogares, lo que hablaba hace un momento. En Colombia se redujo los hogares de hace mucho tiempo porque antes eran 6, 7, 8 por hogar. Ahorita son mamá, papá y sus dos hijos. O es madre soltera, padre soltero o sin hijos, porque realmente la educación en Colombia en este año se ha bajado literalmente. En el 2018 disminuyó, los hogares tenían 4, máximo 5 hijos. Ahorita al régimen del 2018 a este régimen podemos darnos cuenta que ha bajado y máximo son 2 hijos por hogar, pero claro está, nos basamos ese en el 2018. Entonces nos vamos a los gráficos, distribuciones por sexo, lo que decía, las mujeres tienen el 51.2% de población y los hombres el 48.8%. O sea, hay más mujeres que hombres, pero disminutivamente pequeño la diferencia. El gráfico 2. Los niños de 0 a 14 años tienen el 22.6%, los de 15 a 64 años 68.2% y los de 65 años o más el 9.2%. Entonces notamos que hay una diferencia entre 14 y 64 años, pero ya los adultos de tercera a más edad ya queda disminuye, o sea, disminuye. Entonces ahí es donde tenemos que hablar de la natabilidad, o sea, tenemos que tener más población porque hay pues menos vejez indirectamente. Gráfico tercero. En el gráfico tercero podemos evidenciar que la zona urbana tiene el 77.1% y lo rural el 22.9%, porque ya lo rural se encarga de enfocarse en salir al centro. Gráfico 4. Otra vez lo que decía, las casas, apartamentos u otros como tal. Casas, lo que habíamos hablado, 79, apartamentos 16% y habitaciones el 5%. Bueno, las conclusiones. Voy a hablar y decir dos conclusiones que son del Estado y mi conclusión como tal. Bueno, el Censo Nacional de Población y Nivel constituye una herramienta fundamental para conocer las características democráticas, sociales y económicas de Colombia. La mayoría de la población colombiana reside en zonas urbanas, lo que demuestra un proceso continuo de urbanización. Se evidencia un aumento de la población adulta mayor, situando que requiere fortalecer los programas de atención y protección social. El censo adecuado ha mejorado significativamente contribuyendo al desarrollo humano económico del país. Son algunas. Las que yo opino o siento como tal son: la migración interna e internacional ha influido en la distribución poblacional en las dinámicas sociales de las diferencias entre regiones.
La formación obtenida mediante el censo permite a las entidades gubernamentales planificar acciones orientadas a un mejor de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en conclusión, el Censo Nacional de Población y Vivienda permite conocer cómo está conformada la población colombiana, dónde vive, cuáles son sus principales necesidades, estabilidades. Es esencial la formación, decisión y formulación de los políticos en el sector público que contribuyan al bienestar y el desarrollo del país. Entonces, como tal, nosotros tenemos que tener claro y consciente que Colombia es un país diverso en el cual la población cada día crece demasiado. Entonces, entre más crecimiento tenemos que conformar y controlar los ingresos del Estado, la mejor salud, mejor estudio, mejor entrega de, digamos, de artículos y necesidades para el país, que el país invierta un poquito más en tanto el estudio, porque cada día la población infantil y juvenil crece y los adultos ya pues prácticamente van en deceso. Entonces, no tenemos que estar estandarizando en centrarnos en otras situaciones, sino en educación, salud, protección y vivienda, ya que tenemos una alza de estudiantes. Muchas gracias.